Resulta pues que podemos decir, el Nirmanakaya del Buda apareció a los pastores en forma de la multitud de los ángeles. El Buda resplandeció en su Nirmanakaya y de esta manera se manifestó a los pastores. Pero debido, pero, de- pero debió continuar el camino a fin de actuar dentro de los acontecimientos palestinenses en aquel importante momento. Esto se realizó de la siguiente manera. Recordemos que Nirmanakaya es la forma en que el Buda vuelve a actuar en la misión de la humanidad, pero ya con su cuerpo glorificado. O sea, después de haber completado su misión como Bodhisattva y pasó a Buda, y, y entrando, digamos, en el curso de la evolución desde desde las alturas, desde su ser espiritual. O sea, eso es como lo máximo que, digamos, una entidad que vivió en forma humana por mucho tiempo, completa su misión y luego de completar su misión sigue obrando y sigue ayudando a la misión de la humanidad, pero ya con su cuerpo glorificado, por decirlo así. Entonces se llama Nirmanakaya. No sé si tengan alguna pregunta o comentario o continúo con la lectura. Buenas noches. Buenas noches, Vladimir, Buenas ¿cómo ha noches. estado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted cómo ha estado, Vladimir? Bien, bien, Santi. Bien, Ah, bien, bien. bueno, me alegra mucho. Bien, bien. Santi, ¿cómo está la familia? La señora Martica. Bien, todos bien. Ellos creo que más tardecito se conectan. Entonces, esperemos a que conecten. Bueno, Listo. listo, Santi. Ok. Entonces, apenas estamos empezando, Vladimir. Entonces, Ok, ok, gracias. ok. Para comprenderlo, hemos de recordar brevemente lo que en otras conferencias hemos dicho acerca de la naturaleza del ser humano. Sabemos que en la ciencia espiritual se hace distinción entre varios nacimientos. Cuando tiene lugar el nacimiento físico, el hombre se quita, en cierto modo, la envoltura física materna. A los 7 años de edad se desprende de la envoltura etérea que hasta entonces, es decir, hasta la segunda dentinción, lo había envuelto, igual que la envoltura física materna lo había envuelto hasta el nacimiento físico. Y al llegar a la pubertad, en nuestros tiempos, a los 14, 15 años, el hombre se desprende de lo que hasta entonces tenía como una envoltura astral. Por lo tanto, el cuerpo etéreo del hombre recién a los 7 años nace en realidad como cuerpo libre hacia lo externo, y su cuerpo astral nace con la pubertad, cuando se separa la envoltura astral exterior. Tengamos ahora presente qué es lo que el hombre se quita a la edad de la madurez sexual, evento que en la región en que tuvo lugar el acontecimiento palestinense solía producirse normalmente a los 12 años. O sea, quiere decir que en la época de Cristo, hace 2000 años para atrás, la pubertad llegaba no a los 14, 15 años de edad, sino como a los 12 años. Esta fue entonces la edad de quitarse la envoltura astral materna. Comúnmente esta envoltura se separa y se la abandona al mundo astral exterior. Pero en el caso del niño, que descendía de la línea sacerdotal de la estirpe de David, ocurrió algo distinto. A los 12 años se desligó la envoltura astral, pero no se disolvió en el mundo astral universal, sino que tal fue como envoltura astral protectora del adolescente. En todas sus fuerzas vivificadoras que entre la segunda dentinción y la pubertad habían penetrado en ella. Confluyó entonces con el Nirmanakaya del Buda, que había descendido desde las alturas. Recordemos que Nirmanakaya del Buda es cuando ya el Buda
cumplió con su misión y pudo espiritualizar todos sus cuerpos, ¿no? Lo que pareció como el resplandor de la multitud de los ángeles se unió con lo que se desligó como envoltura astral del niño Jesús de 12 años, uniéndose así con todas las fuerzas juveniles, que al hombre lo mantienen joven en el periodo entre la segunda distinción y la pubertad. El Nirmanakaya del Buda, que desde el nacimiento había irradiado sobre el niño Jesús, se unificó con lo que en la pubertad se desligó de este niño como su juvenil envoltura materna astral. Esto lo acogió el Nirmanakaya, uniéndose y rejuveneciéndose con ello. Gracias a este rejuvenecimiento, fue posible que lo que antes el Nirmanakaya había dado al mundo pudiera entonces reaparecer en el niño Jesús con todo el candor de la niñez. Con ello este niño adquirió la posibilidad de hablar con sencillez infantil sobre la sublime enseñanza de la piedad y el amor, la que en forma tan complicada hemos expuesto en esta conferencia. En la escena de la presentación del Jesús en el templo, este niño habló de un modo que asombró a los que estaban presentes, porque le iluminaba el Nirmanakaya del Buda, rejuvenecido por la fuerza de la envoltura astral materna del adolescente. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario o inquietud al respecto o continuamos. ¿Es cuando el niño está en el templo a los 12 años? Sí, correcto. Ese misterio del rosario que dice eh, el quinto misterio, que es el niño Jesús El perdido. niño perdido en el templo. Sí, exacto, el niño Jesús perdido allá en el templo es ese evento, correcto. Interesante entonces cómo muestra Steiner que el Nirmanakaya del Buda sea algo tan grandioso y glorificado como lo fue, digamos, ese cuerpo espiritual del Buda, se pudo unir con el niño Jesús, 500 años después del Buda cumplir su misión en la tierra, ¿no? O sea que el Buda seguía ayudando a la misión de la humanidad, ayudando a la misión de Cristo, aportando ya ahora sí todas sus fuerzas espirituales desde las alturas, ¿no? Ya no como encarnado físicamente, sino como un ser 100% espiritual, ¿no? Esto es lo interesante. Bueno, no sé si tengan algún comentario adicional, pregunta. Continuamos. Bueno, entonces Yo, le, continuemos. Sí, yo dime. leo. Sí, Santi, yo leo. Gracias, Vladimir. ¿Me están leyendo bien, cierto? Sí, Ok. Esto es algo que el investigador espiritual puede saber y que el autor del Evangelio de Lucas misteriosamente ha descrito en la singular escena del Jesús de 12 años en el templo, donde de improviso se volvió otro. Esta es la razón por la que en este Evangelio se enseña el budismo de un modo comprensible hasta para la sencillez de un niño. Hemos de comprenderlo para llegar a saber por qué el Buda, a través del adolescente, no habla más como había hablado antes. Tal como él había hablado antes, habla en nuestros tiempos el rey tibetano Kanisha, que en un sínodo en la India hace predicar el antiguo budismo como doctrina ortodoxa. Pero, entre tanto, el Buda ha progresado, pues ha acogido en sí mismo las fuerzas de la envoltura astral materna del niño Jesús, por lo cual se ha hecho capaz de hablar de una manera
nueva al ánimo del hombre. Por esto el Evangelio de Lucas contiene el budismo en una forma rejuvenecida y debido a ello transmite la religión de la piedad y del amor de un modo fácilmente comprensible para el ánimo más sencillo. Pero contiene algo más. En esta conferencia solo podemos exponer una parte de lo que contiene la escena de la presentación en el templo. Hemos de dilucidar aún más los fundamentos de este misterio y así se proyectará luz sobre los periodos anteriores como asimismo posteriores de la vida de Jesús de Nazaret. Muy bien, Vladimir, ya acabamos el capítulo. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario al respecto, pregunta o continuamos con el capítulo cuarto. Ustedes dirán. Santi, creo que ya lo habíamos dicho en anteriores, pero me gustaría que como que recordáramos la gran diferencia entre el legado del Buda y el legado de Cristo, porque es que yo veo que también en lo de Buda está el amor y todo, porque yo entiendo que el centro del Evangelio de Jesús es el de amados los unos a los otros como a sí mismos o como yo os he amado. Pero eso también se ve un poco en el budismo. Ahí lo clave ahí, para que lo recordemos. Sí, Vladimir, en efecto, el Buda, 500 años antes de Cristo, inculcó a la humanidad, digámoslo así, regaló la doctrina a la humanidad de la piedad y el amor. Eh, la, la clave aquí, digamos, para resolver este asunto es que el amor es algo muy complejo, no es tan fácil de adquirir. Eh, Podríamos decir que tiene muchas escalas, muchos niveles, ¿no? Así como la conciencia tiene muchos niveles. Entonces, las primeras escalas del amor fueron dadas hace mucho tiempo por Lucifer. Después les digo en qué manera. Pero era un amor muy básico, muy a nivel sensual, por decirlo así. No estoy hablando de la reproducción sexual, sino otra cosa. Sino más bien como especie de enamoramiento, algo así, ¿no? O como ese mismo apoyo o entre comillas amor maternal o paternal que muchos mamíferos presentan con sus crías, ¿no? O con sus hijos. Así es que empezó el amor en el ser humano. Pero el ser humano tiene que dar el amor en grados más complejos. El siguiente nivel lo dio el Buda, que es con la piedad, con la compasión y la piedad. Pero eso aún así no es todo el nivel máximo del amor, ¿no? Por dar una palabra, el amor divino es mucho más allá que eso, ¿no? Entonces el amor humano empieza allí con lo del Buda, que lo diferencia con el amor instintivo que muchos animales superiores presentan con sus crías, por ejemplo, ¿no? Entonces con Buda empieza realmente lo que podríamos llamar el amor humano, pero con Cristo ya llega el verdadero amor. Se puede llegar a alcanzar el verdadero amor, ese amor incondicional que incluso puede amar hasta el enemigo. Eso es algo que, o sea, si uno lo analiza bien, es muy difícil. Uno, entre comillas, como Cristo también lo dice, uno puede amar al prójimo, o sea, al cercano o al amigo, al que le ha hecho bien, ¿no? Pero no es normal amar al que le hace daño a uno o al que habla mal en contra de uno, ¿no? Entonces el cristianismo exige un amor verdadero, un amor muy sublime, tanto que es capaz de sacrificarse por los mismos enemigos. Cristo trajo fue el impulso del verdadero amor, la acción del amor, mientras que el Buda empezó a traer fue la comprensión y el inicio del amor humano. Esa es como la diferencia, Vladimir, así hablando en palabras breves. Ok, Santi, gracias.
Ok, todas las preguntas son muy valiosas y buenas porque así todos repasamos y aprendemos, ¿no? No les dé pena, no se queden con las preguntas. Háganlas que aquí entre todos las contestamos. Bueno, muy bien, no sé si tenían alguna otra pregunta, algún comentario o continuamos. No entendí bien, pues, en el texto como la relación entre el Buda y el Cristo, sí, sí habla sobre eso o me perdí. Pero todavía no, pues más adelante tiene que enganchar Steiner, porque recordemos que Cristo entra en el cuerpo físico de Jesús a los 30 años, ¿no? Entonces, mientras tanto, está Steiner concatenando, digamos, todo el hablar del Buda, todo ese misterio y toda la doctrina que el Buda dio frente al niño Jesús, el niño Jesús de la descendencia natánica, ¿no? Y es importante lo que está diciendo aquí porque esto se relaciona en cierto modo con la Virgen María, con la verdadera Madre de Dios, digámoslo así. Entonces, si lo anterior no quedó muy claro, pueden preguntarlo o lo podremos volver a leer porque eso hace entendible lo que va a explicar después sobre, en una línea lo dice, sobre la Virgen María. Entonces, no sé si quieren seguimos con la lectura o repetimos, ustedes verán. Sigamos. Ok, dice así, capítulo cuarto, el nuevo Adán y la individualidad de Zoroastro. En esta y las próximas conferencias hablaremos de hechos cada vez más sutiles en cuanto al contenido de los evangelios, principalmente el Evangelio de Lucas. Por esta razón habrá que tomar en cuenta la relación de una conferencia con otra, porque no es posible comprenderla separadamente. Y habrá que tenerlo presente sobre todo con respecto a esta y la próxima conferencia, como asimismo con relación a otros ciclos de conferencias sobre el particular. Al finalizar la conferencia anterior hemos dicho que nuestro mundo ha visto el Nirmanakaya del Buda en el momento en que el Evangelio de Lucas describe como la anunciación a los pastores. Hemos dicho que el rejuvenecimiento del budismo y su confluencia con el cristianismo se debe a que a los 12 años de la vida del niño Jesús, el cuerpo astral materno con, que con la pubertad se separa del organismo humano, ha sido acogido por el Nirmanakaya del Buda, unificándose con él. Por lo tanto, desde aquel momento se nos presenta una entidad constituida por el Nirmanakaya o cuerpo espiritual del Buda y el cuerpo astral que, como envoltura astral materna, se separó del niño Jesús cuando había llegado a los 12 años de edad. Ahora hemos de considerar lo siguiente. Por lo común, cuando en la evolución del ser humano el cuerpo astral materno se desprende y nace el propio cuerpo astral del hombre, la envoltura astral materna se disuelve en el mundo astral universal. La envoltura astral materna del hombre normal de nuestra era no sería apropiada para incorporarse a una entidad tan sublime como lo fue el Buda en su Nirmanakaya. Por consiguiente, esta envoltura astral materna del niño Jesús que, por su unión con el Nirmanakaya del Buda, rejuveneció a todo el budismo, debía tener una particularidad especial. Dicho en otras palabras, en el niño Jesús debía haber una entidad de singulares características, para que de ella, en los primeros 12 años de su vida, pudieran irradiar las fuerzas que dotaron su envoltura astral materna de las fuerzas rejuvenecedoras a que nos hemos referido. Debía de tratarse, pues, no de una naturaleza humana común, sino de una entidad de propiedades particulares, la que vivió en el niño Jesús hasta los 12 años y que luego fue capaz de irradiar en la envoltura astral materna todas las fuerzas que provocaron aquel rejuvenecimiento.
Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta o Sí. continuamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Pri, ¿cómo estás? Bien, súper. No, súper interesante el tema. Es que apenas llegué, Pri, mira que me parece sumamente interesante esa relación que hay entre, por ejemplo, la placenta, ¿sí? O sea, la relación que hay entre la madre y el hijo en el estado de maternidad, ¿no? Pues, de embarazo como tal. Y ahí lo menciona porque menciona que esa es una astralidad, es una fuerza astral que es muy, o sea, muy llena de energía, pero también de poder de rejuvenecimiento, como lo estaba mencionando más adelante. Y yo veo que así, o sea, está también ahí la relación entre el microcosmos y el macrocosmos, en cuanto a que, por ejemplo, la placenta, como tal, cuando uno la examina, digamos, desde el punto de vista médico, podría decirse, es un órgano, ¿sí? Como tal, lleno de energía y lleno de células madre. Entonces ahí también uno puede ver esa relación entre el microcosmos y el macrocosmos, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Entonces me pareció como interesante. Sí, así es, así es. Seguramente la placenta física tiene mucho que ver con la envoltura astral materna, ¿no? Sería bueno estudiarlo. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, pregunta adicional o continuamos. Por ejemplo, uno lo ve en, en el desarrollo actual de la ciencia y uno, pues, uno ve que realmente no hay una, o sea, digamos, cuando se quiere hacer la fertilización in vitro, o cuando se quieren hacer todos estos elementos que desplazan como tal esa relación entre la madre y el hijo, uno ahí se va dando cuenta también de los problemas que hay graves que está sucediendo en la humanidad, pero que a su vez no pueden trascender. Uno ve que, digamos, cuando un feto está creciendo en una placenta artificial, porque son investigaciones que están haciendo actualmente, que cogen, digamos, un óvulo y un espermatozoide, lo unen in vitro, es decir, por un experimentos de laboratorio, y tratan como de mantenerlo con una placenta artificial. Se ha demostrado que no, que ese ser no evoluciona, no trasciende como tal, y es un ser que no tiene una buena cantidad de energía. Y ahí prácticamente estamos también viendo esa relación que hay entre la placenta y lo astral, y lo astral y digamos la energía espiritual que hay, ¿no? Sí, así es, Fri. Muy bien. No sé si tengan algún comentario adicional o pregunta o continuamos. Ahí, perdón, Pri, Sí, ahí sigue. también a veces surgiría una pregunta que me gustaría que investigáramos porque realmente qué sucede con esa placenta, porque es que, eh, por ejemplo, o sea, son cosas que actualmente en ginecología se hablan y se mencionan y todo, y son importantes cuando mencionan que, digamos, la madre, por ejemplo, se alimente de la placenta que sacó, o sea, nació el bebé, ¿cierto? Pero en algunos centros de investigación, más que todo de medicina integrativa y antroposófica también, se habla de que la madre pues se alimenta de la placenta. Pues o sea, no es directamente que se la coma, sino que lo que hacen es que se seca la placenta, se transforma en polvo y se toma en cápsulas. Entonces, uno ahí pues no sé qué podría estar sucediendo, ¿sí? Otras personas utilizan la placenta como una fuente de energía y de rejuvenecimiento facial, por ejemplo. Incluso no solamente la placenta del humano, ¿no? Uno, por ejemplo, escucha que la placenta de pato, que, o sea, todos estos elementos que son regenerativos, esto se llama medicina regenerativa. Entonces, ahí es que me ponía a ver, bueno, ¿qué pasará, digamos, con esa parte, con esa astralidad eh, de la madre cuando dona su placenta, por ejemplo? Sí, es interesante lo que dices. No sabía todas esas utilidades que tenía la placenta materna.
No sé si Vladimir sepa más del tema o no, no sé. La verdad, yo no, Es que no me enteraba no, no, apenas. Di. la placenta es como dice Andrés, es un órgano misterioso. O sea, me parece que desde lo biológico es un órgano muy, 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 muy especial. Entonces, no, la verdad, no. Aparte pues, de lo que dice Andrés, no puedo ir más allá porque no vale la pena tiempo después mirar algo mal, ¿no? Pero no. Solo sé, desde hace mucho tiempo sé que la complejidad, o sea, de hecho, a mi parecer no se entiende todavía muchas cosas de ella, ¿no? Entonces tiene que tener algún elemento especial, ¿no? Sí, algún elemento espiritual para pues, que es el órgano clave que conecta al embrión, al feto con la madre, ¿no? Y pues es clave para que la vida del bebé, del embrión y del feto se mantenga, ¿sí? Entonces, no tendría, estoy, como dices, en las mismas, Santi. Muy bien, muy bien. Sí, eso para mí es muy novedoso, lo de la placenta. No sé si tenga que ver con la envoltura astral materna que está hablando Steiner, que a los 12 años se retira del humano, pero es bastante interesante, ¿no? Que tenga una relación por el lado maternal, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario adicional, pregunta, o continuamos. Continuamos. Ok, me colabora con el siguiente párrafo. Yo leo, Pri. Gracias. Para formarnos una idea de cómo es posible que un niño pueda ejercer sobre sus envolturas una influencia totalmente distinta a lo que sucede en condiciones normales, hemos de servirnos de una comparación a fin de hacer comprensible lo que realmente tuvo lugar en aquel tiempo. ¿Sigo? Sí, Pri, por favor. Listo. Si observamos el desarrollo normal de una vida desde el nacimiento hasta los 20, 30 o 40 años de edad, podemos contemplar cómo van manifestándose las distintas fuerzas latentes del germen y las que el hombre trae consigo al nacer. El niño se desarrolla físicamente, pero también espiritualmente. Las fuerzas del alma se desenvuelven paso a paso. Véase mi libro La educación del niño a la luz de la antroposofía. Trátese de tener presente cómo en el niño se desarrollan gradualmente las fuerzas del ánimo y del intelecto, y que a los 7, 14 o 21 años de edad se manifiestan estas o aquellas fuerzas que antes no existían, o que otras fuerzas se han desarrollado en mayor medida, etc. Esto es así en condiciones normales de la vida, pero hagamos un experimento con otra característica de vida. Supongamos que a un hombre recién nacido le diéramos la posibilidad de desarrollarse, no tan normal y medianamente como es el caso en nuestro ciclo evolutivo, sino que artificialmente le diéramos la oportunidad de apropiarse con cierta agilidad lo que normalmente se aprende desde los 12 a los 18 años de edad, de apropiárselo no de la manera corriente, sino de aprehenderlo en el alma con una agilidad especial. Es decir, que el alma suya, perdón, que el alma lo haga suyo, no como lo hacen los demás, sino de manera que active su desarrollo con cierto poder inventivo. Si artificialmente quisiéramos hacer de él un hombre de singular productividad, no deberíamos dejarle desarrollarse tal como otros niños comúnmente se desarrollan.
Se trata, pues, de una especie de hipotético experimento de vida, pero hago notar expresamente que lo doy como un ejemplo hipotético y no en sentido de llevarlo a la práctica. Lo empleo en forma de una comparación y no para recomendarlo como un ideal pedagógico. Muchas gracias, Prim. Bueno, no sé si tengan algún comentario al respecto, inquietud o continuamos. Pues allí, ahí menciona también cómo lo que él dice, digamos que no es un buen ejemplo, ¿sí? Pero uno también lo ve que, por ejemplo, en la ciencia actual sí se está tratando como de hacer eso, ¿no? Tratar de volver, por ejemplo, digamos, los niños con un aprendizaje muy artificial o que su desarrollo sea de una manera artificial como tal. Y por ejemplo, aquí en las conferencias que estoy viendo del IPMT, hoy precisamente estábamos hablando de ese gran problema que hay en la sociedad actual y más que todo la dificultad tan enorme que está recibiendo el niño, ¿ya? Ya que desde su primer septenio el niño no ha tenido la oportunidad de sentir, ¿sí? Y de vivir las experiencias de lo vivo y de lo natural. Entonces, por ejemplo, uno ve que en la actualidad se quiere incluso desde el primer septenio mover el pensamiento, ¿sí? En estas edades. Y desde la concepción antroposófica eso es gravísimo. Y eso incluso, si se trata de mover las fuerzas del pensamiento en el primer septenio de vida, está directamente relacionado con procesos de enfermedad, ¿sí? En los septenios posteriores. ¿Por qué? Porque se pierde el cuerpo etérico, o sea, se va debilitando, perdón, no se pierde, sino que se va debilitando el cuerpo etérico. Entonces uno ve que en el primer septenio, desde la concepción antroposófica, lo que se busca es que haya o sea, que ese cuerpo etérico, ese cuerpo vital, vaya adquiriendo, ¿sí? Esas fuerzas de crecimiento, pero no de pensamiento. Ya después del segundo septenio, perdón, ya en el segundo septenio, ya una parte, ¿sí? Una parte de esas fuerzas de crecimiento se separa y son las que toman las fuerzas del pensamiento. Entonces, por eso es que ya se recomienda allí de que no solo al niño siga en su estado natural, ¿sí? Adquiriendo esas experiencias de naturaleza, ¿sí? O que el niño por repetición vaya aprendiendo las cosas. Entonces ya allí en el segundo septenio ya lo que se busca es que una partecita de ese proceso de crecimiento ya se puede utilizar para las fuerzas del pensar. Entonces uno ve que, y lo que estábamos hablando hoy, es que es gravísimo lo que está sucediendo en la sociedad actual. ¿Por qué? Porque es que se está induciendo a esas fuerzas del pensamiento desde el primer septenio. Entonces, como el ser humano tiene esas fuerzas de pensamiento en un momento de vida donde no las debe tener, ¿sí? Entonces pierde obviamente, pierde una parte de su energía para esos procesos de crecimiento. Entonces el ser humano va a crecer de una manera debilitada y eso va a generar una propensión a generar enfermedades escleróticas y más que todo neurosensoriales. Por eso es que uno ya ve, y esto sí lo estamos viendo actualmente, de que hay un aumento, por ejemplo, de enfermedades como esclerosis múltiple, enfermedades de Parkinson, enfermedades de ansiedad, depresión, o sea, todo lo neurosensorial se está afectando gravemente y pues ahorita con lo de la pandemia peor todavía. Entonces eso les quería compartir porque estamos en un problema muy grave que se quiere meter artificialmente, como dice el párrafo, meter artificialmente, digamos, estas concepciones del pensamiento en septenios donde no las debe haber, ¿no? Entonces es sumamente grave lo que está sucediendo. Interesante, Pri. Sí, realmente, por eso Steiner dice que no es un ejercicio para hacerlo, sino como a modo de ejemplo, ¿no? Porque en realidad cuando se adelantan las cosas sin el rigor espiritual,
los niños carecen entonces, si bien adquieren otras cualidades, carecen de la fuerza espiritual y lo más probable es que terminen siendo, digamos, eh, algo malo para la sociedad o se suicidan. Por eso es importante que haya, digamos, un crecimiento normal y natural del niño, a no ser que se le adelanten las cosas espirituales que debía haber ganado cuando era niño. Por eso estos experimentos son muy hipotéticos, dice Steiner. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta o continuamos. Bueno, continuemos. Porque yo Sí, tengo una preguntita. claro. Eh, ¿Hay diferencia según lo que manifestó Andrés ahorita, entre las fuerzas del pensamiento y la intelectualidad? Es decir, yo lo que he leído es que como que de alguna manera el primer septenio, que también es relativo en esta época, pues porque puede ser los primeros 7 años, pero también los chinos de ahorita, pues como que el primer septenio equivale pues como a los 5 años, creería yo. Eh, pero la pregunta es, digamos, lo que yo le digo es que Steiner manifiesta que en el primer septenio uno no puede, digamos, como forzar ejercicios intelectuales, ¿ya? Sino más bien como artísticos, como el de la semilla, por ejemplo, el de cómo crece el árbol, cositas así, pues como que uno puede ir enseñando pues a los niños. Eh, pero entonces, digamos, no sé si existe una diferencia entre fuerza de pensamiento o intelectualidad, si es lo mismo o qué porque, digamos, si tiene que hacer un ejercicio, así sea en cosas mínimas de pensar, el niño en determinadas cosas, no sé si es diferente pensar a ser intelectual. Esa es como la pregunta concreta, no sé si me enredé mucho. No, sí, sí les entiende, Alejandro. Debo, dame un minuto, yo la reflexiono. No sé si, Prie, tú sabes más, de pronto en lo que estudiaste de la medicina antroposófica, puedes ir. Preciso, sí, Sí, Pri. Mira ok. que preciso estábamos hablando de ese tema hoy. eh, eh, en uno de los textos de Fundamentos para la Medicina Antroposófica de Steiner, que es como el libro clave pues, para la medicina antroposófica. Entonces, hablábamos de que, y en esto me ayudas, Pri, porfa, de que hay diferentes tipos de pensamiento. O sea, el pensamiento común, que es el pensamiento que vivimos pues en el día a día, ¿cierto? Pero que hay otros tres tipos de pensamiento que ya son de carácter espiritual. Y el primero de ellos es el pensamiento imaginativo. Entonces, su mismo nombre lo dice como imaginativo, es decir, que ya Steiner menciona que el pensamiento común es comparado con el imaginativo, vienen siendo como sombras, o sea, como algo que desde el punto de vista espiritual no es vívido, no es vivificado. Mientras que como tal el pensamiento imaginativo, que ya es el primer pensamiento de la parte espiritual, que es el que le sigue como al pensar común, ¿sí? Que es lo que decía Alejandro, por ejemplo, el del intelecto, ¿ya? Este pensamiento imaginativo es el que sigue y este es el que mediante, digamos, durante los septenios de vida es que el hombre lo va desarrollando, pero después del segundo septenio. Porque en el primer septenio la forma de educación del niño debe ser a través de experiencias y si uno quiere enseñar algo, uno no lo esquematiza, ¿sí? Sino que lo enseña mediante fábulas, como hacía por ejemplo el Cristo que nos enseñaba a nosotros, que era, prácticamente es como si fuéramos bebés, para, ¿sí? En cuanto a la enseñanza de él. Entonces, por eso es que en la pedagogía Waldorf se hace en el primer septenio una educación del niño es mediante juegos, mediante fábulas, ¿sí? Por ejemplo, a las muñecas no se les pone cara, es precisamente para ir educando
a que ese pensamiento que ya comienza a nacer en el segundo septenio, ese pensamiento común que ya comienza a nacer en el segundo septenio, se vaya espiritualizando un poco en el pensamiento imaginativo. Entonces, por ejemplo, ya esas son como las formas de enseñanza en los niños en el primer septenio, para que en el segundo septenio puedan desarrollar un pensar común, pero que vaya a miras del pensar imaginativo. Y que pues prácticamente ahí sí no me acuerdo muy bien, después del imaginativo creo que sigue el inspirativo o ese es el último, sí no me acuerdo muy bien de esa parte, pero por ejemplo, digamos, la base como tal del pensar común es lo que habla Alejandro, lo del intelecto, y es lo que uno tiene que tratar de educar al niño para que sea más que intelecto, que es necesario, ¿sí? Porque Steiner lo dice y tiene que ser así, es necesario y tiene que ser, es también que una parte de esa energía, ¿sí? Del cuerpo etérico vaya y se transforme en una parte espiritual que tiene que ver con relacionado con el pensar imaginativo. Los otros dos no me acuerdo muy bien, pero uno de ellos es el inspirativo, el pensar inspirativo. Sí, Pri, correcto. El pensar imaginativo, el que sigue es el pensar inspirativo y finalmente el pensar intuitivo, ¿no? Que son formas de conciencia superiores al actual que tenemos, que es el estado de vigilia. Sí, lo que has dicho es correcto, Pri. Y pues ya pude reflexionar un poquito sobre la pregunta de Alejandro. Es compleja, ¿no? Los tiempos cambian. Los niños de ahora todos son muy intelectualmente muy sagaces, pero esa intelectualidad debe dirigirse hacia lo que es moralmente correcto o hacia lo que es, digamos, como el correcto discernir de lo que es bueno y malo. Yo no sé si valdría aquí utilizar la palabra que es diferente ser inteligente a sabio, pero obviamente sabemos que el sabio tiene algo más allá que la intelectualidad, ¿no? Eh, no, Alejo, ahí yo creo que en breve es simplemente que al niño debe enseñársele, como bien lo dijo Andrés, a educar el pensamiento. Y ese educar del pensamiento tiene que ser con la parte espiritual. Si no, puede ser muy inteligente, pero puede tener un desorden de pensamiento y pensar cosas malas. No quiero decir que sea cosas para hacer el mal, sino cosas para perder el tiempo no espiritualmente. La mayoría de nosotros no tenemos una educación del pensamiento, entonces cuando queremos pensar algo o hacer algo nos invaden otros pensamientos y por eso no podemos tener esa concentración que queremos. Eso es como lo que yo creo que podría aportar ahí a la respuesta, Alejo. Muchas gracias, muchachos. Muy, muy Y que, interesante todo. no, y que además, como pues lo que estábamos viendo hoy, para adicionar a lo que dice Pri, es que si se le desarrolla mucho, o sea, por ejemplo, tenemos un niño de 1 a 7 años en el primer septenio. Si uno le desarrolla el pensamiento intelectual o el pensar común, como lo llama Steiner, está condicionando a este niño a que esa energía vital, a que ese cuerpo vital, en vez de desarrollarlo y de utilizarlo para procesos de crecimiento, comience a utilizarlo, digamos, en el pensar común del intelecto y le genera, ¿sí? Le generaría a uno como tal un proceso de debilitamiento del crecimiento, o sea, de las fuerzas vitales, que lo haría propenso a tener enfermedades escleróticas en un futuro o neuróticas. Recuerde que uno tiene una trimembración, ¿sí? No sé si eso lo habíamos hablado, que, o sea, uno es como un ser trimembrado, en donde la parte superior tiene que ver con se llama el sistema neurosensorial, y la parte inferior es como la metabólica y la motora. Pero hay un puente que es el puente que nosotros necesitamos en estos momentos fortalecer, y que esa es la prioridad número uno en estos momentos, que es fortalecer
ese medio, ese puente que se llama sistema rítmico, en donde están nuestros ritmos del corazón y nuestros ritmos de la respiración, ¿sí? Entonces, por eso es que uno tiene que potenciar de que todos los elementos, incluso, o sea, y lo más importante es desde los niños, hacerles que ese centro sea el que vaya adquiriendo energía. Entonces uno, si induce a un niño al pensar, pues le está induciendo a un neurosensorial desde mucho antes de donde debería, y lo que está generando es enfermedad. Entonces ese es como el mensaje también para adicionar un poquito. Muy bien, muchas gracias, Pim. Gracias, muchas gracias. Muy bueno todo. Bueno, ¿algún comentario adicional, pregunta o continuamos? ¿Continuamos? Ok. Supongamos que de un hombre quisiéramos hacer un genio particularmente inventivo, que no solo sea capaz de vivificar la facultad intelectual, sino de continuar su desarrollo creativo para convertir estas facultades en mayor productividad cuando llegue a la edad madura. Para este fin, ante todo tendríamos que impedir que este niño a los 6 o 7 años de edad empezara a aprender las mismas materias que otros niños aprenden, sino que desde la referida edad se le enseñaría lo menos posible de lo que a los demás se les enseña. Hasta los 10 u 11 años tendríamos que permitirle quedarse con sus juegos infantiles, dándole lo menos posible de educación escolar, de modo que quizás a los 9 años aún no supiera sumar y que a los 8 todavía tuviera dificultad de leer. Solo a los 8 o 9 años tendríamos que empezar con lo que comúnmente se enseña a partir de los 6 o 7 años, porque a esa edad las fuerzas del ser humano llegan a desarrollarse de manera que el alma asimila de un modo distinto lo que se le enseña. Semejante niño conservaría hasta los 10 u 11 años las fuerzas de la niñez que de otro modo son sofocadas por la instrucción normal. Y así se dedicaría a todo lo que se le enseña con una fuerza anímica mucho más fervorosa, captándolo de una manera muy distinta. Sus facultades se transformarían y llegarían a ser particularmente productivas. En otras palabras, habría que conservar en lo posible las cualidades de la niñez. Entonces, el clarividente notaría que la envoltura astral que se separa con la pubertad tendría en realidad fuerzas muy distintas de las que se obtienen comúnmente. Tendría en efecto fuerzas frescas y juveniles. Semejante envoltura astral sería entonces apropiada para una entidad como lo fue, en nuestro caso, el Nirmanakaya del Buda. Por medio de semejante experimento se obtendría no solamente la extensión del periodo de la juventud, sino también el efecto de que ciertas fuerzas juveniles penetrarían en la envoltura astral materna, fuerzas que después podrían emplearse en el mundo de manera que un ser que descendiera de las alturas espirituales podría de ellas nutrirse y rejuvenecerse. Bueno, voy a seguir leyendo un poquito. Empero este experimento no debería hacerse, pues no es un ideal de educación. En nuestros tiempos el hombre debe aún dejar ciertas cosas al criterio de los dioses. Los dioses saben hacerlo, los hombres aún no pueden realizarlo adecuadamente. Si hubiera, por ejemplo, una personalidad que en un determinado campo actuara en forma fecunda, y si de ella se dijera que durante mucho tiempo parecía ingenua y de poco talento, y que solo más tarde se ha despabilado, se podría decir que los dioses hicieron el experimento. Ellos han conservado la candidez de tal hombre durante aquellos años, capacitándolo así para aprender solo más tarde lo que normalmente se aprende mucho antes. Esto se evidenciará principalmente en niños con facilidad de captar lo que se les cuenta, pero que cuando van a la escuela en realidad no tienen voluntad de aprender nada. En estos casos son los dioses quienes hacen el referido experimento de la vida. Muy bien, no sé si tengan algún comentario o inquietud al respecto. Y allí sería como el otro, la otra polaridad, ¿no? Que es sumamente interesante que ahí uno lo ve también, que es lo opuesto a lo que está pasando actualmente, en donde en vez de mantener, digamos, o dejar la voluntad de Dios que actúe,
El ser humano quiere es meterle el intelecto en el primer septenio. Y miren ahí, mírenlo como dice opuestamente, que sería lo contrario, no enseñarle nada como experimento y tendría unas fuerzas juveniles muy grandes, ¿sí? Pero entonces lo que dice Steiner, que también parece muy bonito, es dejar voluntad, o sea, que la voluntad de Dios sea la que actúe. Y en casos, por ejemplo, yo me acuerdo, Pri, no estoy muy seguro, pero de Einstein pensaba que era un niño bobito, ¿es que era? Así es. Aprendió a leer muy tarde, como a los 3 años. Bueno, no sé si es así. O hablar a los 3 años. Ujú. Entonces ahí está, ahí uno lo ve que realmente, o sea, si es la voluntad de Dios que ese ser humano tenga unas fuerzas juveniles, unas fuerzas etéricas fuertes y astrales, pues uno, pues dejarlo en la voluntad de Dios, pero lo que sí no tiene que hacer uno es meterle el intelecto porque eso ya viene el humano, ¿no? Y uno ve que, hijo de pucha, por todos lados quieren meterle a los niños tipo de intelecto, pero desde el primer septenio ponerle de todo, esquematizarlo, segmentar su mente y a la vez lo que se está haciendo es un grave daño para un futuro en donde ese ser humano listo puede ser grandísimamente eh, intelectual, pero como decía Santi, hay una gran diferencia entre el intelecto y la sabiduría. Entonces ya hablamos del pensamiento común, sería el intelecto, pero recuerden que hay tres más que son espirituales, que es el pensar imaginativo, el inspirativo y el intuitivo. Entonces uno lo que tiene que hacer desde la concepción antroposófica es tratar de que el niño coja y listos, cuando le toque el pensar común, si le toca en el segundo septenio, tratar de irle dando herramientas para que ese pensar común se transforme en ese tipo de pensamientos que son espirituales. Así es, Pri. Lo has dicho muy bien. Digamos, existe el malentendido o la falsa idea o concepción de que si uno le enseña todas esas cosas académicas a los niños desde muy temprana edad, van a salir mejor preparados para el futuro, para la vida. Realmente no es así, porque al hacerle todo ese, digamos, conjunto de enseñanzas, el cuerpo que se está formando, como dijo bien Andrés, que estaba requiriendo fuerzas para su formación, las va perdiendo porque están encausadas en el aprendizaje académico. Entonces estas fuerzas se van perdiendo que deberían naturalmente ejercer su actividad para el crecimiento del alma y del cerebro y de las partes de los órganos físicos. Así que no solamente afectaría el futuro anímico del niño, sino que también, como bien le dijo Andrés, la salud va a afectarse por ese encauzar mal de energías porque se requieren para el supuesto aprendizaje rápido. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario adicional, inquietud, pregunta, o damos por terminada la sesión de hoy. Creo que está bien, Santi. Sí, muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos por participar. Feliz- Muchas gracias. Bueno, feliz noche, un Gracias. abrazo. Igualmente, feliz noche. Muchas Buenas noches a Gracias, gracias. lo todos. mismo. Gracias. Bueno, Gracias, feliz chao. noche. Gracias, se cuidan, salud. Gracias. Chao, chao. Bueno, Gracias, Santi. igualmente, Gracias. chao, feliz noche.